¿Asustado, Potter? Ni un poco. Vamos a definir algunas cosas importantes con respecto a nuestros pensamientos, a los problemas, a las preocupaciones, a los miedos y a cómo tomar decisiones. Si te quedas hasta el final de este video, vas a conocer 4 pasos muy sencillos que te vas a poder poner en práctica para aprender a resolver todos tus desafíos y las situaciones a las que te estás enfrentando cada día. Nos vemos e iniciamos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien el día de hoy y bienvenido a este canal una vez más y bienvenido a este podcast, tú que estás escuchándonos a través de nuestras plataformas de podcast o de tu plataforma preferida y a ti que estás aquí conectado con nosotros hoy en el canal Academia Financiera en YouTube, canal oficial de Escuela de Líderes. Soy Leonardo Sánchez y quiero compartir contigo cómo resolver problemas. ¿Cómo resolvemos los problemas, los desafíos que tenemos todos los días? De hecho, empecemos pensando en la palabra problema. La palabra problema, en realidad, cuando la decimos, y solemos decirla muchas veces, normalmente decimos, tengo un problema, estamos trabajando en equipo, tenemos un problema. Hay una frase muy famosa que dice, Houston, tenemos un problema, y todo el tiempo estamos haciendo referencia al problema, al problema, al problema. Y quiero decirte que cuando a nuestro cerebro le decimos, tengo un problema, nuestro cerebro automáticamente queda bloqueado, bioquímicamente queda aislado y no genera las endorfinas, los neurotransmisores, las sustancias bioquímicas que necesitamos para resolver estos desafíos a los que nos estamos enfrentando permanentemente. Y hoy vamos a hablar de eso. Mira, al día nos levantamos, cuando nos acostamos, tenemos aproximadamente 65,000 pensamientos diarios. Imagínate todo esto, 65,000, nuestra mente jamás está quieta, está revolucionada constantemente, siempre estamos teniendo pensamientos. Y lo interesante es que de estos 65,000 pensamientos diarios que tenemos, aproximadamente un 93% son preocupaciones. Y las preocupaciones básicamente lo que hacen es preocuparnos en nuestro pensamiento sin actuar directamente sobre el impacto de esas preocupaciones que deberíamos resolver. Y por eso se transforman en problemas. Y por eso el cerebro no encuentra una salida, el cerebro no encuentra una manera de resolver esos problemas. Yo suelo cambiar algunas de esas palabras pobres como problema por desafío o por situación. En vez de decir tengo un problema, digo tengo una situación o tengo un desafío. Cuando a mi cerebro se le dice, automáticamente le digo tengo un desafío, mi cerebro piensa hay una manera de resolverlo, solo que necesitamos dedicarle un poco de atención. Tengo un desafío o tengo una situación. Tenemos una situación, tenemos un desafío. Hay que resolver un desafío. Cambiamos la palabra problema por desafío. Por eso es tan importante entender este primer concepto. Muy bien, una vez teniendo claro eso, teniendo claro esos pensamientos, teniendo claro que de ahí el 93% son preocupaciones, teniendo claro que eso se transforma en un problema porque no encontramos una solución, entonces ahora sí hablemos de lo que pasa y cómo podemos resolver los problemas. Lo primero que hay que hacer para resolver un problema es entender que las preocupaciones, que para nuestro modo de pensar son un problema, producen miedo. Miedo. Y el miedo nos inactúa, nos inactiva. El miedo nos aliena, el miedo nos asusta. El miedo es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo para protegernos ante un eventual riesgo potencial. Y cuando sentimos miedo, buscamos maneras de resolverlo. Así que es muy importante entender cómo en realidad se transforma o cómo podemos impactar de manera directa en el miedo. Y quiero invitarte a entender algunos de estos datos. Mira, el 60% de nuestros miedos no tienen ningún tipo de fundamento. Es decir, no tiene algo que realmente justifique el sentir ese miedo. 60%. El 20% son situaciones que son del pasado y que están por completo, completamente fuera de nuestro control. El otro 10% tiene tan poca importancia sobre nuestro presente o sobre nuestro futuro que en realidad
no podemos hacer nada con ellos. Y ahí ya estamos en el 90% de lo que son nuestros miedos. El 90%. Nos queda un 10%. De ese 10%, aproximadamente un 4 o un 5% podríamos decir que son miedos realmente justificables, pero aún no podemos hacer nada con ellos. Y solamente nos resta un 2%, un 3% aproximadamente, un 2% en el que sí podemos actuar, en el que podríamos actuar de manera directa con un impacto directo. Y como lo hemos escuchado y tal vez tú lo hayas escuchado, y si no lo has escuchado, muchas personas dicen, la única manera de vencer el miedo es enfrentándolo, la única manera de vencer el miedo es teniendo acción. Sí y no. Hoy hablaba con mi esposa sobre una situación que le pasó en algún momento cuando estaba en la universidad y no tenía de pronto clase, se iban al área de deportes a ver qué deporte estaban haciendo, y en una de esas áreas de deporte se inscribieron en una clase de taekwondo, y la primera pregunta que les hizo el profesor fue: ¿a quién le da miedo las caídas o los golpes? Y mi esposa levantó la mano y dijo: a mí. Y el profesor le dijo: venga, le voy a quitar ese miedo. Y lo que hizo fue hacer un ejercicio en el que ella se golpeó y se golpeó la cabeza. Y jocosamente me decía: hey, profe, o le decía al profesor: hey, profe, la idea suya era quitarme los miedos o aumentarme los miedos, porque no siempre con enfrentar los miedos realmente tenemos una solución. A veces hay que hacer un análisis y seguir de pronto algunos pasos. Yo hoy voy a compartir contigo cómo minimizar el impacto de un problema y cómo, a través de 4 pasos muy sencillos, 4 pasos sencillos, tú vas a poder aplicar esta técnica para resolver tus desafíos. Volvemos al tema, a los problemas. El paso número 1 es que toda situación está compuesta por 3 cosas. Primero, hechos. Segundo, información. Y 3, experiencia. La mayoría de las situaciones que no tienen una respuesta directa para nosotros se deben a que o no tenemos experiencia, o no tenemos los hechos, o no tenemos suficiente información para resolverla. Por ejemplo, vamos a hacer el caso de que tú vas manejando un carro en la noche, a la medianoche, y el carro sufre una avería en su motor. Número 1, si no tienes información, si no tienes experiencia y si no tienes hechos comprobados de cómo resolver ese desafío, tú te vas a asustar, te vas a preocupar. Pero si tú acudes a la información que tienes, los datos de tu seguro, de tu aseguradora, si tienes experiencia en ese tipo de circunstancias, cuando en momentos anteriores, estando en un carro de otra persona, pasó algo similar, seguro que vas a tener mayores elementos de juicio. Entonces, lo primero es que hay que obtener absolutamente el panorama de las 3 cosas: información, hechos y experiencia. Cuando tienes todos esos, digamos, ese panorama completo, pasamos a la segunda fase. La segunda fase es, al considerar información, hechos y experiencia, es tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a un mecánico? ¿Vas a llamar a la aseguradora? ¿Vas a buscar un refugio? ¿Vas a dejar el carro quieto, cerrado, parqueado de alguna manera y vas a ir a buscar un refugio o a alguien que te socorra? Tienes que tomar una decisión, pero no te puedes quedar inactivo, porque eso aumenta tu nivel de estrés, digamos, bioquímico, y eso hace que no veas una solución. Esto tiene una connotación interesante. Cada vez que nos preocupamos o nos estresamos, y esto producen los miedos, se generan en nuestro cuerpo a través de las glándulas suprarrenales una sustancia bioquímica que se llama el cortisol. Y el cortisol lo que hace es que bloquea nuestras neuronas y bloquea, bueno, no específicamente las neuronas, sino que desconecta las neuronas. Por lo tanto, no es tan fácil para nuestro cerebro pensar y resolver de alguna manera. Ese es el segundo paso. El paso número 3 es que vas a actuar. Después de tomar una decisión, actúa. Recuerda, primero tienes hechos, información y experiencia, o por lo menos tienes ya todos los hechos sobre la mesa. Segundo, tomas una decisión, cuál o qué vas a hacer. Y tercero, actúas. Esto es muy importante, porque sobre ese 2% de los miedos que realmente podríamos hacer algo, la acción va a ayudar mucho. Y cuarto, vas a escribir y te vas a contestar las siguientes 4 preguntas. 4 preguntas que son importantes. ¿Cuál es en realidad el desafío que tengo que resolver? Yo recuerdo que a mí me pasó esto alguna vez. A la medianoche, yo venía en un carro prestado, el carro se averió y la avería fue grave
y la solución, porque no tenía ni información ni experiencia para resolverlo, pero los hechos que se me ocurrió en el análisis de todo lo que hice fue, hey, vamos a llevar el carro a un albergue cercano y lo dejamos ahí hasta que podamos ver un panorama diferente al día siguiente y seguramente nuestra mente está más tranquila. Entonces, número 1, ¿cuál es el verdadero desafío al que tú estás enfrentando? Número 2, ¿cuáles son las causas de ese desafío o de esa situación que estás experimentando? Número 3, ¿cuáles son las posibles soluciones que tienes a la mano? Si ya tomaste una decisión y vas a actuar, actúa con base en la mejor solución que tengas. Es la número 4, la pregunta número 4, ¿cuál es la mejor solución que tienes a la mano? La mejor solución es intentar reparar el daño del carro, buscar herramientas, prender una linterna, intentar resolverlo. O la mejor solución es, yo no sé nada de esto, no tengo experiencia, jamás me había pasado, pero los hechos me indican que puedo buscar un albergue cercano, que puedo hacer una llamada a la grúa de seguridad de la autopista y que me lleve a un lugar cercano. Si analizas los hechos, es mucho más fácil resolver los desafíos y las situaciones a las que nos estamos enfrentando todos los días. ¿Y por qué quise compartir contigo este video y este entrenamiento? Y tú que me estás escuchando a través de nuestros podcasts, ¿por qué te quiero compartir esto? Porque todos los días estamos expuestos a este tipo de decisiones, cómo resolvemos, cómo actuamos, cómo decidimos. Muy bien, pues teniendo los hechos, teniendo información, hechos, experiencia sobre la mesa. La experiencia puede que sea la que menos tenemos en algunas cosas. Inclusive esto es tan importante porque muchas personas dicen, hey, yo quiero saber si esto es verdad, quiero invertir en un negocio, ¿será verdad? Le preguntan a la gente, quiero invertir en esta nueva oportunidad de negocio, ¿será verdad? Mira, pues tienes 3 cosas, información, hechos y experiencia. Y eso te ayuda a minimizar los pensamientos que te preocupan, los miedos que se desencadenan y la inactividad que produces. Entonces, recordemos, información, hechos y experiencia. Pensamientos de los cuales el 93% son preocupaciones. Esas preocupaciones producen miedo. El miedo solo podemos actuar sobre el 2%. Y si aplicas estos 4 pasos, tener información, hechos y experiencia, tomar una decisión, actuar, y responder algunas de estas preguntas sobre cuál es la mejor solución, cuál es la real situación a la que estoy viviendo, las causas y las posibles soluciones, evidentemente vas a tener una mejor manera de resolver tus desafíos. Y bien, si te gustó este entrenamiento, si te gustó este video, si te gustó este podcast, quiero invitarte a que te suscribas, a que nos hagas comentarios, a que me escribas y nos digas si te están gustando este tipo de información o cuál es tu opinión respecto a esto. Todos los días tenemos desafíos. Recuerda, estamos en un proceso de crecimiento constantemente, así que apoya nuestro canal, apoya este tipo de información y espero que te siga gustando porque seguiremos desarrollando contenido de alto valor para ti. Nos vemos pronto. Chao.